Universitaria. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, Mary, ¿Qué tal, María? Francesco, está con nosotros. Le dicen Pepe, quienes lo conocen, y yo le digo Padre José Fuentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. ¿Todo bien? Todo bien. El Padre Pepe, así lo conocen. En el Alto trabajas, ¿no? En el Alto, en la parroquia Jesús Obrero. Allí soy párroco. Una maravilla. Bueno, ya para darse cuenta por los que está acá. Nos va a confesar a todos. Los que necesitan. Si el programa no alcanzará para mayo. Para mí no alcanza. Así que prefiero en este instante agradecer al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que siempre nos sube este programa a través de nos observa, nos sube el programa para que se vea no solo en La Paz, en los canales universitarios en todo el país en realidad, y en el mundo. Tenemos varios reportes de gente que en el mundo nos sigue y a quienes les agradecemos y que están invitados a participar a través de Facebook en las opiniones que tengan sobre el particular. Como es obvio, en muy poco tiempo va a estar el Papa Francisco en Bolivia y hay varias aristas para poder analizar con ustedes el tema de la presencia del Papa en nuestro país. Hay un componente político indudablemente ahí, a pesar de que este es un país laico. El presidente ha abierto las puertas para recibir no solo a la jefe de Estado, del Vaticano, sino al líder espiritual de millones de católicos. Hay que destacar que el catolicismo es la religión más extendida del mundo y la más importante en Bolivia, aunque mucha gente diga que no, pero es la más, definitivamente la más importante de Bolivia. Ese es el componente. Hay un componente que está manejándose en las redes sociales, donde se dice, ¿esto es un país laico? ¿Esto es un país laico? Sí, es un país laico, pero vuelvo al elemento central de una visita que tiene carácter de Estado y dos, tiene un carácter espiritual. Hay otro componente que se está manejando también en los medios de comunicación y en las redes sociales, y que se preguntan ¿cuánto vale la visita del Papa a Bolivia? Yo ya tengo la respuesta: 4 pesos. Eso es todo lo que va a costar, 4 pesos, es decir, nada en comparación a todo lo que puede significar la visita del Papa en Bolivia. Y no soy un hombre religioso, créanme que no lo soy, estoy más apegado a otras cosas que a la religión, pero creo que espiritualmente hay mucha gente que necesita esta situación. Y más allá de ello, la presencia del Papa, como ocurrió con Juan Pablo II, ha sido un momento de calma, de espiritualidad, de tranquilidad que seguramente nos hace falta a muchos bolivianos. Dicha lo cual, cuando el tema es jurídico, le doy la palabra a Gonzalo Mendieta, que no está hoy día, y como el tema es más espiritual, Francesco, por favor. Bueno, con tu introducción ya sabemos que tiene varios componentes esta visita. No es simplemente un jefe de Estado que viene a visitarnos, como ha sucedido varias veces. No es simplemente un predicador religioso, un líder religioso. No es tampoco una visita que signifique ingresos o proyectos o cosas de desarrollo para Bolivia, ¿no? Pero yo empezaría con una pregunta, aprovechando la presencia del Padre Pepe. ¿Por qué Ecuador, Bolivia y Paraguay? Es decir, la primera visita a Sudamérica escoge 3 países, los más pequeños si quieren, pero debe haber una razón. Uno esperaría que fuera la Argentina. No ha ido a recoger sus cosas todavía, podría aprovechar del avión de la Italia para llevarse unas cuantas maletas. Pero, ¿por qué estos 3 países tienen un significado diferente para cada país, un significado único? A ver si nos puedes ayudar.
Bueno, es una pregunta abierta, porque como el que nos visita, el Papa, no ha dicho el por qué, aquí podemos nosotros decir lo que nos parezca, ¿no? Son 3 países que no están en procesos electorales. El Papa nunca visita un país cuando está en un proceso electoral, como es el caso de la Argentina, ¿no? Parece que podría visitarlo el próximo, ya después de haber salido de ese proceso. Son 3 países también con especiales problemas de pobreza, ¿no? Yo creo que lamentablemente pues seguimos siendo países todavía con bastantes masas de habitantes que están empobrecidas, ¿no? Y el Papa se distingue también por esta preocupación por la pobreza, ¿no? Es el primer viaje que el Papa Francisco decide a América Latina. Hasta ahora el Papa, recordemos que ha visitado Brasil, pero lo ha visitado en un viaje ya programado por su antecesor para la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? La JMJ, estuvo allí en Río de Janeiro, ¿no? En un viaje que ya lo dejó programado Benedicto XVI. Él ha decidido venir a estos 3 países. Países también en los que está habiendo procesos políticos interesantes, ¿no? Está habiendo procesos políticos interesantes que tienen un aspecto también importante de inclusión, ¿no? De inclusión de población indígena, sobre todo, porque también en los 3 países se da este componente, ¿no? de la presencia mayoritaria de indígenas, y por lo menos en 2 de ellos, Ecuador y Bolivia, pues está habiendo un proceso también de inclusión, que bueno, puede haber muchas opiniones, pero que algo se está moviendo, ¿no? En Ecuador y también en Bolivia. Bueno, yo por aquí lo interpreto, pero tendrá que decir también, ¿no? el propio Papa, ¿no? ¿Por qué ha elegido precisamente Ecuador, Bolivia y Paraguay? Mario, hay que decir que el padre Pepe, que nos acompaña hoy día, es además el director ejecutivo de la comisión de la visita del Papa a Bolivia. Por lo tanto, estamos hablando con la máxima autoridad en lo que concierne a la visita del Santo Padre. La máxima autoridad es Monseñor Aurelio. No, pero ejecutiva, quiero decir, aquel que está operando todos los aspectos logísticos, etcétera, que tienen que ver con la visita del Santo Padre. Yo no creo que haya que entrar a una discusión de esa de la que tú hablabas, que en las redes sociales se preguntan, bueno, si este es un país laico, que si está bien o si está mal que venga el Papa a visitarnos. Yo creo que eso está de más. El Papa es un líder espiritual mundial, pero además ha demostrado que es un líder político muy importante. Después de los sucesos de Cuba y Estados Unidos, donde esos 2 países han logrado entenderse nuevamente políticamente gracias a la mediación del Papa, me parece que eso lo pone en una situación de expectación mundial en el tema político, no solamente en el tema espiritual. Por ese lado me parece que estamos próximos a recibir a una gran personalidad en Bolivia, la personalidad quizás más importante a nivel mundial en aspectos espirituales y ahora también en temas políticos. A propósito de este tema, yo quiero abordar el asunto de la relación de la Iglesia Católica en Bolivia con el gobierno del presidente Evo Morales. Sabemos que ha habido bastante tensión durante los primeros años del gobierno. La tradición del micrófono. La tradición del micrófono. Bueno, decía que ha habido bastante tensión en la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente Evo Morales. De más está decir que todos los adjetivos que de parte del gobierno se han dicho en contra de los representantes de la Iglesia Católica en Bolivia, desde que son líderes de la oposición hasta que están jugando en contra de los pobres, que son a quienes representa el gobierno del presidente Evo Morales. De pronto vemos un giro muy importante de parte de él, del presidente y por lo tanto de todo su gobierno, para preparar esta visita del Papa. Yo quiero preguntarle, padre, si usted cree que se ha producido una real reconciliación con el gobierno del presidente Evo Morales y la Iglesia Católica, o es que simplemente están poniendo buena cara ambos para recibir al Papa. El tema de la visita es justo esto, ¿no? Reconciliación y renovación, ¿no? Ojalá fuese una real reconciliación, también acompañada de renovación en lo que tengamos ambas partes también que reconocer. Evidentemente la tensión está ahí, es evidente para todos, ha habido
palabras descalificadoras, ¿no? Y defensas también por parte de otras partes, ahí ha estado, ¿no? En este momento yo creo que nos está uniendo un objetivo común. No se está entrando en temas, diríamos, en profundidad. Yo creo que no estamos discutiendo tal vez diferencias que podemos seguir teniendo, ¿no? Sino simplemente estamos con un objetivo común. Y hay que decir que en ese objetivo pues está habiendo acuerdos y está habiendo también un buen ambiente. Les digo, bueno, yo llevo 5 años de secretario adjunto en la Conferencia Episcopal y prácticamente en estos 5 años no había habido ninguna reunión con el gobierno, ¿no? Y desde que se ha dado el anuncio de la visita del Papa, pues hemos tenido ya varias, ya en ambiente muy positivo. Yo creo que el Papa va a contribuir, ¿no? Al menos a que nos conozcamos mejor. Y esto va a ser positivo, me parece, también para el país, podernos conocer. Ojalá que también vayamos llegando poco a poco a una mayor sinceridad, ¿no? De forma que se pueda hablar todo. De momento se habla de la visita del Papa, ¿ya? Ojalá que también otros temas, también en el futuro, temas de interés mutuo, podamos también hablarlos con la libertad, con la tranquilidad y con la sinceridad con que se está abordando todo este tema de la visita del Papa. Creo también, por lo que tú decías también, ¿no? Y también los periodistas últimamente lo están preguntando mucho y me llama la atención. Bolivia ya no es un país laico. Y yo digo, Bolivia sigue siendo un país laico. País laico no significa un país que sea antirreligioso. País laico es un país que respeta las creencias de todos, también las no creencias, donde tenemos que vivir juntos en un marco de respeto común, de respeto a los diferentes, y un gobierno que no privilegia ningún tipo de creencia. Pero el gobierno boliviano no puede cerrar los ojos también a la realidad de como se está viendo estos días, y yo creo que se va a ver cada vez más en la medida en que se acerca, ¿no?, esta visita de la mayoría de católicos que tenemos en el país. Uno podrá decir cualquier cosa de la Iglesia Católica, pero en este país en los últimos 50 años la Iglesia Católica ha dado muchas muestras de acercar a las personas. No debe olvidarse hace mucho tiempo, Evo Morales, en un diálogo con el gobierno del general Banzer, estaba... Monseñor, no me acuerdo el nombre, pero él estaba dirigiendo un acercamiento, estaba Guillermo Fortún por un lado, que protestó en algún momento, estaba Evo Morales por el otro. Monseñor Juárez. Juárez, claro que era Monseñor Juárez. No me olvido de ese acercamiento que en 1989 pudo determinar, un poco después creo del 89, que en la Nunciatura se reunieron Jaime Paz, Gonzalo Sánchez Lozada y Hugo Balcer Suárez, y se comprometieron entre todos a que no iba a haber empantanamiento, que interviniendo decididamente en la marcha por la vida, peleando por los obreros, es decir, vuelvo a reiterar, cualquier cosa pueden decir en cualquier lado hace muchos años de la Iglesia Católica, pero en Bolivia ha hecho muchísimo más, y creo que ese elemento está aprovechando perfectamente Evo Morales para un acercamiento, ¿no? A mí me interesa, si me permiten, indagar un poco por formación el lado político del asunto. Voy a ser un poco incisivo y reiterativo hasta quizás con el tema que acababa de decir al final Mary. Y también viene un poco a colación lo que acaba de decir Mario. Vemos una Iglesia Católica que juega un papel fundamental en el tema de la mediación en los 90s. Y luego, a partir del año 2000 para adelante, bueno, después de la crisis del 2003, vemos una Iglesia que ya no juega ese rol protagónico en términos de mediación, por un lado, ¿no? Por otro lado, vemos también un presidente que aparentemente desde el principio de su gestión está enfrentado con sectores de la élite empresarial de Santa Cruz y también enfrentado con la Iglesia Católica, las fricciones que acabamos de decir. ¿Ahora? No. En el amigos. Claro, en el principio. Por eso, claro, pues ahí quiero ir al asunto. Pasa el tiempo de la primera gestión, llega la segunda gestión y hay una especie de estrategia, desde mi punto de vista, de conciliación, claro, estrategia política además de conciliar posición con los empresarios privados, por un lado, lo que acabamos de ver también con la cumbre agropecuaria, con el sector agropecuario agroindustrial de Santa Cruz, y por otro lado, ahora vemos un acercamiento
que, según un amigo que tengo que también es analista, me acaba de decir, es como la cereza en la torta. Reconciliarse con la Iglesia Católica, hermanarse con todo lo que significa ahora con la venida del Papa, de alguna forma no es otra vez establecer algún cálculo por detrás de generar otro clima distinto al que se tenía en algún momento. Evidentemente, como digo, está habiendo un acercamiento, ojalá que reconciliación sincera, ¿no?, y profunda. Acercamiento lo hay, en el sentido de que nos encontramos más, nos vemos más, porque en este momento tenemos este objetivo común. Ojalá que haya un acercamiento, pero real, y en el que ninguna de las partes calle lo que piensa, porque el acercamiento es deseable, como les digo, el tema de la visita de reconciliación, ojalá se dé, y renovación, ojalá se dé también, ¿no? Pero otra cosa es cuando se claudica de las propias ideas, ¿ya? En ese sentido, en lo que yo conozco a la Iglesia, no va a haber claudicación, ¿ya? Los obispos de Bolivia, en lo que yo conozco, son gente muy coherente, que no va a dejar de decir lo que piensa, ¿ya? Entonces, en eso yo creo que pueden estar tranquilos los ciudadanos, porque además yo creo que es también lo que esperan de su Iglesia. Es verdad que la Iglesia en este tiempo no ha cumplido ya ese rol tradicional mediador, pero no por eso ha dejado de cumplir un rol que también esperan los bolivianos, de decir su opinión sobre lo que sucede en Bolivia, y lo ha hecho con mucha valentía, ¿no? Fruto de eso, por ejemplo, pues la carta que los obispos han escrito el año 2010, los católicos en la Bolivia de hoy, que todavía sigue siendo actual, ¿no?, donde hay la opinión de los obispos sobre la situación de Bolivia en los diferentes temas, ¿no?, que afectan a la marcha del Estado plurinacional. Entonces, acercamiento en este momento por un objetivo común, sí, y ojalá que un encuentro de verdad para hablar de otros temas que también hay que hablar. Si la Iglesia Católica va a continuar diciendo su posición respecto a los temas que atingen a la vida nacional, habrá que llegar a la deducción de que esta tensión se mantiene, porque seamos claros, yo creo que al gobierno lo que le interesa es tener una Iglesia Católica que apoye el denominado proceso de cambio que conduce el presidente Evo Morales. Yo no creo que le interese tener una Iglesia Católica crítica, ¿no? De hecho, el origen de las gestiones del presidente Evo Morales para que el Papa visite Bolivia ha sido su deseo de quejarse, ¿no?, de decir que hay medios de comunicación de la Iglesia Católica que están haciéndole el juego a la oposición, de decir que hay líderes de la Iglesia Católica que se están comportando en contra de su gobierno. ¿Cómo enfrentar esta situación, padre, en adelante? Usted dice ojalá haya reconciliación, pero también dice nosotros no vamos a cesar en nuestras posiciones, en nuestras ideas. ¿Cómo va a seguir el curso de esta? Estás olvidando además algo que dijo Álvaro García Linera no hace mucho tiempo. Dijo, los curitas que se dediquen a salvar almas... No, administrar, usó esa palabra. Almas, nosotros nos ocupamos de la política. Escritorio, ¿no?, para administrar. Sí, yo quisiera además ponerlo en un contexto evolutivo, la posición. Evidentemente, desde un punto de vista conceptual, a este gobierno que le gusta acaparar todos los poderes, quisiera que la Iglesia esté alineada. Y intentó una estrategia al comienzo, que la hemos conocido, de tratar de dividir entre lo que es la jerarquía y lo que es los curas de campo, los fieles, los que van a la misa, en el chapare, en el campo, donde sea. Esa estrategia no le surtió. Sobre todo se ensañaron mucho contra la figura del cardenal, también a raíz de algunos hechos un poco ambiguos, pero la verdad que hubo esa posición. Después yo creo que ha ido cambiando la posición, ya no ha sido, yo diría, tan primitiva la reacción hacia la Iglesia. Se han dado cuenta que no es posible dividir, entonces lo que acaba de decir, ponerla al hielo, tratar de debilitar el poder que tiene la Iglesia dentro de Bolivia. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto con las normales.
si algo bueno había dentro de esta transformación, de esta renovación de la educación, era rompiendo el círculo cerrado de las normales, donde maestros preparan maestro que preparan maestro exactamente con lo mismo. Cuando se trató, por un lado, de poner la universidad dentro de las normales públicas y de crear normales o reforzar normales a cargo de la Iglesia, era una tentativa y además exitosa por algunos elementos que se tiene de romper esa lógica. Pero ahí, o por miedo a los sindicatos, por alguna razón, retrocedió el gobierno y ha cerrado las normales católicas. Es un tema pendiente que sin duda el Papa no lo va a tratar, no es un problema interno que tiene que resolver, pero que muestra hacia dónde, que el gobierno es capaz de empeorar la educación con todo de no ceder un poquito de presunto poder, porque ¿qué poder puede tener formando maestros en una normal? Entonces, la posición ha sido tratar de ponerlas al hielo, de limitar inclusive ciertos prerrogativas más que privilegios, digamos, cosas tradicionales que tenía para importar, para poder tener ciertas salvedades, salvaguardias jurídicas en obras de la Iglesia, que finalmente, si hay una institución sin fines de lucro en Bolivia, yo creo la Iglesia Católica, en el sentido que todo se hace en función del pueblo. Entonces, esta relación que parece así polarizarla en dos posiciones es un poco reductiva a mi criterio. Hay que ver un poco la evolución. En ese sentido, yo creo la visita del Papa ayuda a flexibilizar un poco más, por lo menos a hablarse. Decía bien Padre Pepe, el Estado laico no es ponerse al hielo, es vivir en cuartos separados, ¿no? Yo he usado a veces esta metáfora, pero en un mismo departamento. Se comparte la cocina, el baño, qué sé yo, el pasillo. Alguien tiene que limpiar, hay problemas comunes y hay un goteo, hay que resolverlo juntos. Hay problemas comunes también. Y en ese sentido, yo creo la situación internacional es muy favorable para poder avanzar, que el gobierno retroceda en ciertas situaciones, en ciertas concepciones un poco cavernarias de la religión, y que la Iglesia muestre una cara más abierta, que la Iglesia no es solo la jerarquía, una gran confusión que tenemos inclusive dentro de la Iglesia Católica, que la Iglesia son los obispos, que no, hay comunidades vivas, y estas comunidades vivas son parte del Estado, ayudan al Estado a crecer. Bueno, antes que les respondas, sí, Francisco, a todo, quiero ir a un corte, por favor, si me permite. Todos los mensajes seguimos. La visita del Papa Francisco a nuestro país es eminentemente un elemento espiritual, pero tiene varios componentes, como lo dijimos. El político sigue siendo importante y quiero recordar un par de cosas. Antes de preguntarle a Pepe algo, ¿va a haber un representante del presidente ante la visita del Papa? Porque estoy recordando la visita de Juan Pablo II en 1987, 8. El presidente Pasterzón nombró a Fernando Valle Quevedo como representante del gobierno, del presidente, para la visita del Papa. No sé si va a haber algo parecido acá. El presidente Evo ha nombrado al ministro de la presidencia para como coordinador, ¿no? De toda, o sea, es el que está organizando, moviendo. Y es un hombre católico, lo he visto algunas veces entrar al colegio Amor de Dios, a recoger a sus guaguas, y se inclina con unción, se arrodilla ante la Virgen, en el amor de Dios se persina y recoge a sus guaguas, es decir, una buena elección. Ahora bien, en este contexto, cuando llegó el Papa Juan Pablo II a Bolivia, hubo algunas interpretaciones medio raras de algunos mineros que se le acercaron y le dijeron: gracias, Santo Padre, por haber aceptado la teología de la liberación. Nunca aceptó la teología de la liberación, menos Juan Pablo II, era todo lo contrario en ese contexto. Recuerdo también el discurso con la voz entrecortada de Víctor López Arias en ese contexto. Y van a hacerle decir varias cosas. No hay que olvidarse que tras la reunión en La Haya, Heraldo Muñoz se fue corriendo a Roma
a entrevistarse con el Papa Francisco, y no estoy tan seguro que alguien acá en Bolivia le pregunte a Francisco qué opina del tema marítimo boliviano. ¿Alguien se animará? ¿Habrá una respuesta ya preestablecida? Bueno, yo creo que tenemos que escuchar lo que diga el Papa y escucharlo todos, ¿no? No solamente como solemos hacer a veces, ¿no? Con los discursos, decir que lo escuche el opositor, ¿no? Sino que los escuchemos todos, porque el Papa Francisco se caracteriza por hablar de una forma muy clara y hablar para todos y llamarnos a todos a un cambio, ¿no? Ustedes ven cómo, por ejemplo, habla a la misma Iglesia, cómo habla a los mismos sacerdotes, cómo habla a los obispos, ¿no? Cómo habla a los religiosos, pidiendo de verdad un cambio, una transformación. Entonces todos debemos de escucharlo. El Papa dice en la Evangelii Gaudium que la Iglesia tiene derecho a hablar de temas sociales, que tiene derecho a hablar de temas políticos y que nadie tiene derecho a reducirla al silencio, ¿no? Nadie tiene derecho a esto de que la Iglesia se encargue solamente de las almas, ¿no? Y los gobiernos se encarguen de los cuerpos, ¿no? No, porque la Iglesia como institución también, pero también humana, tiene derecho también a decir su opinión, porque eso, en las diferentes estancias de esta casa, todos somos ciudadanos y todos tenemos que construir, ¿no? Yo no sé qué hará en este tema, evidentemente es un tema que cualquier cosa que se diga, pues afecta a unos o a otros, y el Papa es el padre común de todos, ¿no? Hay varios aspectos, que me parecen que son positivos y que se pueden rescatar ahora mismo. Por ejemplo, se dice que cuando va a llegar el Papa Francisco al Alto, lo primero que va a hacer, entre otras cosas, antes de llegar a la Plaza Murillo, es ir a Luis Espinal a ejecutar. Se va a quedar en el medio de la autopista, va a visitar ese lugar. Luego en Santa Cruz va a visitar la cárcel de Palmasola. Eso quizás es un guiño también, está especulando al tema de la justicia. Intentar buscar un poco el tema de la justicia e incidir en este tema. Y otro tema que me parece también que es muy interesante, ya yendo al tema básicamente social, y le pregunto a usted primero, ¿usted usa redes sociales, padre? Uso redes sociales. Porque estoy pensando en la campaña que está liderando el padre Mateo, en Santa Cruz, ¿no? Sí. La famosa manito, él dice el 10% para salud. Sí. Intentar que el 10% del presupuesto vaya hacia salud. Ese tipo de iglesia, así como las declaraciones de jubileo, alertándonos por algunos aspectos en temas de corrupción general, etcétera, etcétera, me parece que son temas realmente positivos que alimentan el debate, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, ver a un papa que ni bien llegue al Alto, ni bien llegue a Bolivia, muestre la manito y diga 10% para salud. Me parece que podría ser un gesto trascendental y muy importante en términos simbólicos. Yo creo que podemos pedirle una lista enorme de cosas que diga y que haga al Papa Francisco en los pocos días que va a estar en Bolivia. Pero me parece que uno de los pedidos lo ha hecho don Francesco a través de una de sus columnas, y yo quiero poner en la mesa ese tema porque me parece fundamental. ¿Usted cree que sea posible, padre, que se propicie una reconciliación interna? Es decir, primero estábamos hablando de una reconciliación entre la Iglesia Católica y el gobierno, pero hay otra reconciliación entre los propios bolivianos. Todavía persisten signos de confrontación, y don Francesco lo puede hablar de mejor manera porque él lo ha puesto muy bien en una columna, pidiendo una reconciliación a raíz de la llegada del Papa. Puedo añadir algo ya que me ha llamado en el baile. La primera pregunta que hice no era tan inocente, ¿no? ¿Por qué 3 países? Yo voy a especular, ¿no? Son 3 países que evidentemente no tienen un proceso electoral, son entre los más pobres de América Latina, son pequeños, el amor del Papa por la debilidad, por el pobre, pero también son países que tienen problemas muy serios cada uno, ¿no? Que impiden una reconciliación. En el caso del Ecuador, yo me atrevo a decir el tema de la prensa, de la libertad de prensa. Realmente la sociedad ecuatoriana está dividida, ¿no? en eso, en las radios, en la gente, los que sí creen al presidente, los que creen que el presidente quiere acaparar todo. En el caso del Paraguay, me parece el problema de la corrupción. No, por ahí hay muertos inclusive constantemente ligados a esta lacra que tiene el país vecino. Y en Bolivia, acaba de decirlo Mary, ¿no? Es la justicia.
Y la justicia en dos vertientes, no solo la justicia en el sentido de las cárceles, la señal de Palmasola me parece fuerte para decir voy a visitar los últimos, ¿no?, de este país, los que sufren un sistema de justicia que tiene a la gente años presos, primero sin sentencia, segundo por una ley, la ley 1008, al cual el gobierno o el partido del MAS, los militantes del MAS combatieron desde su génesis, pero que ahora no la han tocado absolutamente para nada, que lleva a los pequeños traficantes o consumidores a estar en la cárcel. Los peces grandes no siempre están libres. Esta es una vertiente. La otra vertiente es la justicia politizada, la justicia utilizada para reforzar el poder político, y es un hecho innegable que hay bolivianos que están obligados a vivir afuera del país, porque si vinieran acá la justicia no los va a tratar bien. Tenemos procesos que están contaminados hasta la coronilla, ¿no?, por una serie de intervenciones por parte del gobierno, que también los que están siendo juzgados evidentemente los amplifican y muestran que uno no puede creer al final que va a haber una sentencia justa en este caso, porque hay demasiados intereses que hay. Entonces, familias divididas, algunos están afuera, otros adentro. Esto requiere una reconciliación. Yo estoy seguro que el Papa va a hablar de estas cosas, no va a pedir con la manito 5 decretos de indulto, pero en la Constitución, ¿no?, en el artículo 174, creo en el inciso 14, hay la posibilidad que el presidente dé indulto o amnistía, no hace una diferencia. Yo entiendo que el gobierno, cuando se le dice amnistía, piensa que hay presos políticos. Más que presos políticos, hay una justicia contaminada políticamente, a mi criterio. Y sería la visita del Papa una ocasión de manera espontánea, de manera consciente, para poder poner en orden la casa, por lo menos en esta parte de justicia. Sino que sucede, se va el Papa y seguimos exactamente con lo mismo. Tendremos muchos beneficios a nivel de iglesia, a nivel de las comunidades, a nivel religioso, espiritual, pero el impacto que pueda tener en una reconciliación entre bolivianos será una oportunidad perdida. Sí. Bueno, el Papa viene como a anunciar el Evangelio, ¿no? Es el lema de esta visita, ¿no? Anunciar la alegría del Evangelio. Claro, no puede haber alegría para muchos si no se reconocen sus derechos, ¿no? Efectivamente, todos estos problemas, ¿no?, que Francesco está enumerando, problemas en las cárceles, problemas de personas que en virtud de nuestra justicia no pueden tampoco volver al país, ¿no? Son situaciones muy difíciles, ¿no? El Papa, anunciar el Evangelio significa, pues, implantar el reino de Dios, es un concepto central en el Evangelio. Y el reino de Dios es perdón y es pasar a una vida nueva, reconciliación y renovación, hemos dicho como tema de esta visita, ¿no? Yo creo que todos necesitamos en este momento reconciliación en el país. Desde las familias a un nivel más pequeño, tantas familias que necesitan comenzar de nuevo, hasta pues nuestro gobierno y las situaciones también que se han creado. Sin duda que el proceso de cambios y el proceso de inclusión, ¿no?, de mucha gente ha traído también exclusiones, ha traído también rupturas, ¿no? Y me parecería a mí un gran signo, ¿no?, de este reino de Dios que está creciendo en este mundo, creemos que está creciendo, y un gran fruto, ¿no?, de la visita del Papa, el poder comenzar de nuevo, ¿no? Tantas veces necesitamos en la vida decirme hasta aquí, vamos a pasar la página, ¿no? Aquí borrón y cuenta nueva, ¿no? Poder comenzar de nuevo en muchas situaciones y que sea verdadera reconciliación, ¿no?, verdadero encuentro entre todos los bolivianos. Yo creo que cada uno tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿en qué necesito yo reconocer que tal vez ha habido errores y poder comenzar de nuevo? Desde el nivel más de cada persona, cada familia, y así también hasta pues a llegar a nuestro gobierno. El Papa, yo creo que va a hablar muy libremente, porque la visita del Papa no es una estrategia de nadie, ¿ya?
Es verdad que, bueno, aquí se dijo si lo ha invitado la Iglesia o lo ha invitado el gobierno. Bueno, lo hemos invitado todos, ¿no? Pero ha venido porque ha querido, porque muchos le habrán invitado y a muchos lugares no ha ido todavía, ¿no? Aquí ha venido porque él ha querido libremente, ¿no? Él ha elegido, ¿no?, Bolivia para venir, y estoy absolutamente seguro, por eso decía antes, hay que escuchar lo que nos va a decir. Yo tengo una enorme curiosidad de ver qué va a decir en el aeropuerto del Alto, ¿no?, ahí en ese saludo al país, qué va a decir cuando se reúna con todas las autoridades, toda la sociedad boliviana ahí, ¿no?, representada en la Catedral de la Paz, ¿no? Va a decir un mensaje muy importante, sin duda, que yo creo que lo tenemos que escuchar todos. Y no largárselo al otro, ¿no? Así, mira, a aquel le viene muy bien, ¿no? Sino de verdad escucharlo todos, y que sea esta visita de verdad una verdadera reconciliación y comenzar de nuevo para todos. No sé si a ustedes les preocupa, pero en todo el mundo se ha preocupado siempre por la seguridad del Papa. No hay que olvidarse un par de cosas. No hay que olvidarse que actúan los que se llaman lobos solitarios, gente con enfermedad de atraer hacia cierta atención, y aunque no es el caso del turco Mehmet Ali Agca, que después se comprobó la corrección búlgara, etcétera, y toda una cuestión para atentar contra el Papa Karol Wojtyla, ¿cómo es? Sí. Juan Pablo II. Juan Pablo II, pero después en Filipinas y después en varios lugares había cola de gente que quería atentar contra el Papa. Les cuento una cosa que posiblemente sea desconocida, un descubrimiento de la revista Oxígeno, salud cordial a mi amigo Grover Diapura en este contexto, y una confesión que nos hizo también a nosotros Luis Fernando Valle Quevedo. El día que llegó el Papa a Santa Cruz, luego de visitar La Paz, etcétera, y llegó a Santa Cruz para hacer todo su programa, se descubrió en el aeropuerto El Trompillo, donde llegó, una avioneta cargada de explosivos. Nunca se supo de situación, y uno podría estar especulando o señalando que en algún momento alguien se quiso atribuir o quiso atentar contra el Papa Juan Pablo II. Uno se pregunta eso, y por ahí estoy yendo mucho más allá, pero el Papa debe tener una seguridad, y me temo que aquí no va a tener mucha, porque no va a haber Papa móvil, ¿no? No va a haber ese automóvil blindado que precisamente tras el atentado de Ali Agca tuvo que intervenir, ¿no? Sí, una visita del Papa hace temer, porque es algo que, bueno, yo creo que no tenemos experiencia. Normalmente los cuerpos de policía en los países pues tienen experiencia de protección de jefes de Estado, así, digamos, más o menos ordinario, ¿no? En un coche blindado, en un lugar cerrado, ¿no? Pero el Papa se expone a las multitudes, ¿no? Y nadie está libre de cualquier loco, ¿no? Entonces es algo que produce mucho temor, y ha habido ya una visita de la seguridad del Vaticano, de un encuentro con la policía boliviana, también con militares, con el ejército boliviano, y ahora va a haber también una visita de policías de Bolivia también al Vaticano, ¿no? Entonces es algo que se prepara muy concienzudamente. Los policías de Bolivia tienen toda una serie, ¿no?, de normas, y están preparando, ¿no?, verdaderos operativos de defensa, ¿no? Pero no es imprudente no traer el Papa móvil acá. No va a haber un Papa móvil, pero va a haber un coche descubierto. No es el Papa en la cápsula, ¿no? No es el Papa móvil en la cápsula esta, ¿no? Sino, pero sí es un coche descubierto para facilitar que la gente lo pueda ver. Es el deseo del Papa, y además el Papa exime de responsabilidad a los gobiernos de los lugares que visita a través de una carta. ¿Por qué se suele salir del protocolo, ¿no? Porque él se sale del protocolo y él quiere no usar estos coches blindados. Voy a ir a un corte inmediatamente, y por favor, luego los mensajes vamos a seguir hablando de esto que seguramente le interesa a mucha gente, el Papa.
Bien, espero que no se queden cosas en el tintero. Lo primero que quiere es Francisco hablar del Cristo. Sí. Hablando de seguridad también. Hablando de seguridad, uno de los lugares donde la seguridad tiene que ser bastante estricta va a ser en los eventos masivos. Y la única misa que va a celebrar el Papa va a ser en Santa Cruz. Sí. El lugar se ha discutido bastante. Había 3 lugares o 4 que se discutieron. Uno era el campo ferial, el otro era el Trompillo, donde Juan Pablo II no estuvo. El nuevo escenario es el Cambódromo, que ya el nombre mismo creo que debería descartarlo, y el Cristo. Finalmente se escogió al Cristo. ¿Cómo se escogió al Cristo? Evidentemente hay muchas cosas ligadas al Cristo. Para los que conocemos la historia reciente, algunas manifestaciones autonomistas que se dieron allá, la famosa Cabildo del Millón, pero el Cristo no lo pusieron los autonomistas, evidentemente tiene una historia mucho más antigua. ¿Cómo se ha llegado a esta elección? ¿Quién ha elegido? ¿Cuál es el significado que tiene la elección del Cristo? ¿Y cómo se aseguraría un poco de seguridad física, ¿no?, para el Papa? Cuando nos visitó la primera comisión de preparación de la visita, no se barajaba nada más que el Cristo como lugar para la Eucaristía. ¿Cuál era la razón? La razón era que el Cristo se construyó con motivo del 4º Congreso Eucarístico. Se celebró en Santa Cruz este Congreso Eucarístico el año 1961. Era el mes de agosto, ¿no?, del año 1961. Entonces, el Papa, en Santa Cruz, en esta Eucaristía que va a celebrar, va a inaugurar nuestro 5º Congreso Eucarístico, que vamos a celebrar en Tarija, del 16 al 20 de septiembre. Había una razón eminentemente religiosa. El Cristo es un símbolo religioso y además está relacionado con estos 2 congresos eucarísticos, el último que se celebró y la inauguración del nuevo. Lo revisaron, estuvimos ahí en el lugar, también hemos ido con la seguridad y no han visto problemas especiales, les ha parecido un lugar óptimo para esta Eucaristía. Ha sido después cuando han surgido otros lugares y el gobierno ha manifestado concretamente el deseo de que fuera en el Cambódromo, que fuera en otros lugares, o sea, sobre todo basado en preocupaciones sobre la capacidad del lugar. Se espera mucha gente y se piensa que ahí en el Cristo no se va a poder ver bien al Papa, ¿no?, y que va a crear especiales problemas con la seguridad, ¿no?, con todo el tema de la capacidad del lugar. Pero bueno, la cosa es que en la Santa Sede han hecho público el programa. Hemos dado una conferencia de prensa en la conferencia episcopal, justo simultáneamente con el momento en que se hacía público en Roma. Entonces no se ha podido, diríamos, tener en cuenta esta petición del gobierno por parte de la conferencia episcopal, porque ha sido la Santa Sede, ¿no? Ha sido la Santa Sede la que lo ha decidido. Diríamos, ha sido el Papa el que ha aprobado este programa, y conociendo cómo se trabaja en el Vaticano, esto no ha sido improvisado, ¿no?, porque ellos han ido al lugar 2 veces, ¿no?, lo han visto perfectamente. Podemos decir que tenemos el programa oficial, el que se está repartiendo por todas partes, es el que el Papa mismo ha aprobado, ¿no? Entonces, esto es difícil ya de cambiar, ¿no? Difícil, yo creo que es imposible, porque el Papa ya ha cerrado, ¿no?, el lugar en el que él, como es el que va a celebrar la Eucaristía, quiere celebrar ahí, ¿no?, en ese lugar, basado en estas razones, ¿no?, básicamente eucarísticas, ¿no?, el 4º Congreso Eucarístico y la inauguración de nuestro 5º Congreso Eucarístico. A mí lo que me preocupa es que tal vez frente a esta decisión, que prácticamente por lo que usted nos expone es irreversible, podría generar una posición de parte del gobierno en sentido de que se liberan de responsabilidades en temas logísticos o de seguridad. ¿No hay eso? No creo sinceramente. Yo creo que hay la preocupación, ¿no?, por el lugar expresada así repetidamente, ¿no?, y ampliamente, pero no creo que se llegue a nada de eso, ¿no? La reunión última que hemos tenido ayer ha sido muy positiva, de acuerdo, y decir, pues tenemos que seguir adelante, a pesar de las dificultades del lugar. Padre, si me permites, Mario, también quiero tocar otro tema. Hemos hablado un poco de la reconciliación entre la Iglesia y el gobierno, entre los bolivianos.
Pero a mí me gustaría abordar un poco el tema interno de la Iglesia Católica. Tenemos un Papa que yo diría que gusta mucho, es un Papa conectado, no solo con los católicos, yo creo conectado con el mundo entero, y esa conexión yo creo que tiene que ver con estos mensajes que suele dar el Papa, mensajes inclusivos, de tolerancia, de amor y de perdón. Yo diría que en algunos sectores de la Iglesia Católica de Bolivia todavía persisten algunos conservadurismos que no están a tono con la nueva posición que ha expresado el Papa en nombre de la Iglesia Católica. Y le hablo, por ejemplo, de cosas concretas. Sacerdotes que no quieren bautizar niños porque sus padres o sus padrinos no están casados por la Iglesia. Sacerdotes, directores de colegios que no quieren aceptar a los niños porque sus padres no están casados por la Iglesia. Sacerdotes que no quisieran ver a un gay en su misa. Es decir, todo a contramano de aquellos mensajes más bien liberadores de parte del Santo Padre. ¿No cree usted, Padre, que debería haber una reflexión interna también en la Iglesia Católica a raíz de la llegada del Papa? Quisiera, perdón, antes de que él responda, porque me gustaría añadir algo más ahí. Usted sabe que esta semana, la semana que acaba de pasar, se celebró la Jornada Internacional de las Familias. Entonces, el viernes acaba de salir una noticia en Página 7 en el sentido de este producto de un encuentro de las familias, el representante para la Conferencia Episcopal, el señor Gustavo Mejía, propone que ya no sean los cursos prematrimoniales solamente una semana, sino sean 6 meses, por un lado. Por otro lado, propone además que se monitoreen casi que se monitoreen a los recién casados durante 5 años para analizar en realidad todo el tema de su estabilidad familiar. Esto no iría a contrapelo, en contradicción con lo que acaba de decir Mary en algún sentido, y además con lo que acababa de decir hace un momento atrás de ver otra iglesia, una iglesia distinta, más crítica, más propositiva, más positiva, si quiere, con el tema de la Fundación Jubileo o la campaña que hace el Padre Mateo. No debemos malinterpretar estas propuestas, ¿no?, de la pastoral familiar, de la Conferencia Episcopal, porque nacen de un deseo de formar mejor a los novios, a los que se van a casar, y eso es buena intención, ¿no? Muy largo, pero padre. Bueno, serán 6 meses, será lo que sea. Yo en mi parroquia damos 10 sesiones, ¿ya? Y las damos en 2 semanas, ¿ya? Y con muy bonitos resultados, ¿no? Y los novios, que siempre van a regañadientes a estas cosas, después salen muy contentos, porque consideran que si para algo no se prepara en esta vida, precisamente es para lo más difícil, que es justo el matrimonio, ¿ya? Entonces nos preparan para todo, menos tal vez para lo más difícil, ¿no? Entonces el hecho de que la Iglesia quiera preparar mejor es una cosa que yo creo que es laudable, pero también como católicos estamos acostumbrados al mínimo esfuerzo, ¿no? Rapidito el sacramento y la fiesta, y nada de preparación, ¿no? Entonces aquí hay una oferta que es muy costosa y es mucho trabajo para la Iglesia. Lo más fácil sería dar los sacramentos sin preparar a nadie, ¿no? Pero es necesario prepararse cada vez mejor. Pepe, tengo 4 minutos. Me encantaría que no le eludas tan hábilmente la pregunta. Me interesa ¿Y qué había dos? Y empezamos la segunda. Gracias, Mario. Sí, en la primera es evidente que la Iglesia necesita un profundo mirarse a sí mismo. Y no me refiero al tema de mirarse a sí mismo para encerrarse, ¿no? Mirarse a sí mismo para reformarse, ¿ya? Necesitamos profunda conversión, y el Papa Francisco nos lo está recordando continuamente. La Evangelii Gaudium es ponerle un termómetro, ¿no?, a la situación de nuestra Iglesia, pero justo lo que nos ha dicho va también en esta línea, ¿no? Es una Iglesia que nos tenemos que poner las pilas en el tema de evangelización, que tenemos que compartir el Evangelio, ya no solamente con palabras, sino por el contagio, dice el Papa, ¿no? Por el contagio. O sea, el Evangelio se tiene que notar no solamente en cómo pensamos, lo que siempre se ha llamado, ¿no?, la ortodoxia, o en las cosas que decimos, ¿no?, sino en cómo vivimos, en cómo vivimos, en la ortopraxis, ¿no?, un recto vivir, en cómo vivimos. Y nos está poniendo el dedo en la llaga de una falta de convicción en lo que es el Evangelio, que yo creo que es justo lo que el Papa transmite: convicción por todas partes,
convencido de Cristo, convencido del Evangelio. Por eso, incluso personas que habitualmente no van a la iglesia le escuchan con gusto, ¿no? Yo me encuentro con tanta gente que cada vez más lee al Papa, ¿no? Lee lo que dice, lee su homilía de cada día, ¿no? Porque convence y además se le ve que es una persona de verdad comprometida totalmente con el Evangelio y que nos llama a todos nosotros también católicos a ser cada vez más evangelizadores y transmitir en todo, con palabras y sobre todo con vida. Imagínense si no necesitamos, ¿no? Mirarnos y reformarnos y cambiar. Yo creo que en cada momento el Señor nos manda el Papa que necesitamos, ¿no? Y en este momento necesitamos una buena. Y lo último, lo dije yo, esto cuesta 4 pesos. Es el tema económico del Papa. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que gastamos a veces en tantas cosas que no son así, ¿no? Nada importante es que efectivamente la visita va a llevar un gasto, como cuando nos visita alguien en una casa, pues lleva siempre un gasto extraordinario. Vuelvo a decir, ya he dicho en varios medios, no va a ser un gasto exagerado en absoluto, porque si no el Papa sería el primero que nos iba a reñir a todos, ¿no? Porque él no quiere para nada, ¿no?, gastos extravagantes, no suntuosos, ¿no? Ni ese es el caso. Ni va a dormir en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en La Paz. En la casa, en La Paz, no. Va a dormir en La Paz, pero va a dormir en la casa del cardenal, ¿no? Entonces, en su mismo séquito no va a ser ningún gasto, va a ir a un convento de los franciscanos, ¿eh? Pero llama la atención que no hayan ni esos 4 pesos en la Iglesia Católica Boliviana o en el gobierno boliviano para financiar esa visita y que se tenga que pedir a los fieles. Me llamó la atención solamente eso. Pero esto está... Pues si en las iglesias cristianas te piden cada rato el diezmo. Pero no te compares, pues. En la iglesia católica hace ya años llevamos una política diferente. Nosotros creemos que uno de los males de nuestra iglesia es que los fieles no sienten la iglesia como propia. Y es porque hemos estado trayendo el dinero desde fuera, ¿no? Y hay una política diferente en la iglesia en este tiempo, que es hacer que todos nos sintamos iglesia. En esa nueva política, esa nueva estrategia pastoral, está esta colecta. Entiendo. Lleguemos a lo Ahora que sí lo lleguemos, entiendo. ¿no? Será mucho, será poco, pero tendremos la dignidad de haber recibido al visitante entre todos, ¿no? Padre Pepe, gracias. Gracias por haber estado acá. Francesco, Marcelo, le agradezco nuevamente al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir estos programas a través del YouTube. Y como diría Piero en una de sus canciones sobre la televisión, pidamos perdón a Dios por esta programación. Hasta el próximo domingo. Gracias por su atención.